Que están generando bastante conmoción a nivel nacional son los del Clan del Golfo con su famoso Plan Pistola. De hecho, ayer el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, pues escribió un mensaje bastante largo en contra de esa organización criminal y diciendo que el Clan del Golfo, como respuesta a la caída de varios de sus jefes, ha decidido matar hijos del pueblo, que llevan 27 policías y militares asesinados bajo el Plan Pistola y que es un asesinato sistemático a los hijos del pueblo, que nada los va a parar, que esos son los hijos del pueblo y la policía y el Ejército Nacional, y que nada va a parar esta ofensiva que tienen desde el gobierno del presidente Gustavo Petro en contra de los miembros del Clan del Golfo. Ayer nosotros dábamos los nombres de aquellos policías y militares que han sido asesinados en este Plan Pistola, pero precisamente para hablar sobre este tema nos acompaña hasta ahora Álvaro Jiménez, que ha sido pues la persona representante del gobierno nacional en algún tipo de intención de conversación sociojurídica con el Clan del Golfo, y él es el señor Álvaro Jiménez. Señor Jiménez, bienvenido, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Blue Radio. Muy buenos días para ti y para todo el equipo allí en la mesa. Hemos hablado desde la semana pasada de lo que está pasando en el departamento de Antioquia, lo que está pasando en Bolívar, en Atlántico, con este Plan Pistola que está ejecutando el Clan del Golfo, y nos revive a esa época del narcotráfico y del Pablo Escobar, en donde le ponían precio a la cabeza de los policías y a policías supremamente jóvenes. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? El hecho de que se les haya dado de baja a varios de sus líderes de este grupo al margen de la ley, ¿es lo que genera esta reacción, o esta reacción se genera por parte del Clan del Golfo porque cada vez están más fortalecidos? Catalina, permíteme antes expresar la solidaridad tanto con los agentes de policía, con las familias, con los compañeros, y igual que con los soldados que han sido asesinados durante este periodo por decisión de este grupo armado. Efectivamente, como el presidente ha expresado, decidieron retomar un camino que Colombia detestó y que ha reprobado históricamente, que es el camino del asesinato de agentes policiales en sus periodos de descanso, o soldados visitando a sus familiares en periodos de vacaciones. Este sicariato es un sicariato que no debe repetirse, y que el gobierno, como ha expresado el presidente, no solamente rechaza, sino que actúa frente al mismo. En segundo lugar, quiero expresar que efectivamente es una decisión tomada por este grupo, asesinar no solamente a gente, sino también liderazgo social, como ocurrió. Claro, pero perdóneme, yo le interrumpo, señor Jiménez, pero es una decisión porque están más fortalecidos y tienen más capacidad de hacer daño, o porque los están debilitando, y en el momento de estarlos debilitando, pues recurren a este tipo de estrategias y mecanismos que obviamente pues conmocionan al país. Es claro que es una respuesta a las operaciones que han tenido efectividad por parte de las Fuerzas Armadas. Como bien se sabe, desde el mes de diciembre ha habido una operación sostenida por parte del Estado contra este grupo. El presidente ha expresado que se va a mantener en esa postura, a menos que este grupo decida abandonar su condición y existencia como grupo armado y decida avanzar y transitar hacia un camino que permita resolver los indicadores de violencia que este grupo expresa. Sí. Por tanto, efectivamente es la respuesta del Estado. Claro. Señor Jiménez, esa decisión de esta organización criminal de pagar 3 millones de pesos o más por el asesinato de policías y soldados en Colombia, ¿es una decisión de quién? ¿Hay un mando central o un mando colectivo? ¿Hay estructuras independientes? ¿Cómo funciona ese tema dentro del Clan del Golfo? Ellos tienen un grupo que se llama el Estado Mayor, al cual pertenecía el Javier de Moya, que es la persona que murió en un hecho en el departamento de Córdoba hace unas semanas, y que dio origen a toda esta respuesta por parte de ellos. Sí, efectivamente ha habido unos golpes, y esos golpes ellos los están devolviendo de esta manera, ¿sí?, en un hecho que es altamente reprobable y que los aleja de cualquier posibilidad de articulación con dinámicas de paz.
Sí, señor Jiménez, pero la pregunta que se hace a uno en estos momentos, y usted que es la persona indicada, ¿qué tanto se logró avanzar en los acercamientos con esta organización, con el Clan del Golfo y con todas estas organizaciones criminales? Usted que ha estado delegado por el gobierno nacional en estos asuntos, ¿qué tanto se avanzó para haber llegado ahora a una situación en la que se dé por parte de ellos una orden criminal como esta de aplicar un plan pistola contra los miembros de la fuerza pública? Con el Clan del Golfo hemos tenido muchos acercamientos, hemos tenido unos procesos de construcción incluso de líneas temáticas para discutir. Ha habido unas decisiones importantes, pero al mismo tiempo ha habido acción del Estado. Y esa acción del Estado ha sido para reprimirlos. El Clan del Golfo tiene un plan de expansión que el Estado no puede aceptar, que no ha aceptado y que por tanto ha estado actuando frente a ellos. Y es producto de esos hechos que tienen que ver con el ejercicio constitucional de las Fuerzas Armadas de su acción contra grupos que violentan la vida de los pobladores y que cometen hechos como el asesinato de líderes sociales que se están actuando, y entonces ellos están actuando en contrario a la acción del Estado. Sin embargo, nosotros vamos a persistir y lo hemos planteado. El presidente mismo lo dice hoy en su Twitter, que va a buscar como la Fiscalía General, quienes quieran acogerse a una dinámica de paz van a encontrar una interlocución, y quienes no quieran, no solamente en el caso del Clan del Golfo, sino de todos los grupos, pues operará la acción institucional con toda la fuerza que pueda hacerse. Pero usted, entiendo, señor Jaramillo, se reunió con los jefes del Clan del Golfo a comienzos de febrero de este año. En ese momento, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué avances había en medio de esas conversaciones? Porque sí, pues es extraño que se pase de acercamientos a una ofensiva militar y a lo que hay hoy, que es este plan pistola que se está viendo en diferentes departamentos. No, hemos estado conversando sobre si ellos tenían una disposición de avanzar. Han expresado que sí, pero pues estamos viendo que la reacción frente a la acción institucional es esta. La acción institucional no ha parado ni va a parar mientras los grupos armados sigan insistiendo en dominar territorios, controlar la vida de los pobladores. Pero como entonces, usted habló con ellos en febrero, ¿ellos qué dijeron? ¿Tenían intención? ¿No tenían intención? ¿Usted que los conoció? ¿Por qué cambiaron a esto que estamos viendo, que es ponerle precio a las cabezas de los policías? Ellos expresan que tienen intención, pero las acciones que están desarrollando van en contravía de lo que han expresado. Estas acciones son acciones que no se corresponden con lo conversado, y eso es lo que estamos expresando. Ellos han manifestado que tienen interés en abandonar la condición que tienen de grupo criminal. Han expresado que tienen interés en transformar la economía de los territorios, en salir de los desarrollos económicos ilegales en que han permanecido durante todos estos años, y expresan también la importancia que tiene que ellos puedan jugar algún rol en esos espacios. Pero este tipo de actividades y de acciones que están cometiendo van en contravía de lo dicho, y por tanto la acción del Estado tendrá que estar repitiéndose contra ellos, a menos que ellos expresen de buena manera que quieren modificar esa conducta. Pero señor Jiménez, ¿usted se ha vuelto a reunir con ellos? ¿Ha vuelto a tener contacto con los líderes del Clan del Golfo después de esa reunión de febrero? ¿O ya incluso los acercamientos se rompieron totalmente? Mantenemos comunicación por distintas vías. Es una comunicación respetuosa, pero es una comunicación también clara, concreta, sobre los objetivos que perseguimos en el marco del espacio sociojurídico y en el marco de lo que ellos han planteado. Ahora, ese camino es el camino de la conversación. Ellos tienen otros caminos en su vida cotidiana, que son los que están expresando que rechazamos de manera enfática, y los llamamos a que retomen otro tipo de caminos para resolver y transitar de la condición de grupo armado a una situación distinta. O sea que ustedes siguen teniendo conversaciones, mejor dicho, y contactos con los miembros del Clan del Golfo, porque está sobre la mesa todavía planteada la posibilidad de una solución a través del diálogo y no de la confrontación.
Como bien ha dicho el gobierno nacional, siempre va a mantener espacios abiertos porque entendemos y priorizamos que es mucho mejor encontrar soluciones que profundizar las guerras. Mire, los colombianos hoy nos preguntamos cuando estamos viendo este plan pistola que nos lleva a épocas de Pablo Escobar, a épocas de las Autodefensas Unidas de Colombia, es quiénes son realmente el Clan del Golfo. Hay quienes dicen que son la organización o el grupo armado más grande que hay en el país y más poderoso. ¿Eso es así? ¿Ellos tienen ese poder? ¿Hoy podríamos decir que el Clan del Golfo es la organización criminal más grande que hay en Colombia? Es una empresa criminal de gran dimensión, una empresa criminal con articulación transnacional que va más allá de los bordes geográficos de nuestro país y que involucra distintas actividades económicas que van más allá de la cocaína y de la migración, que son dos elementos sobre los cuales están trabajando y que tienen unos ámbitos de expresión territorial que involucran varias regiones del país y por tanto son una amenaza importante, ¿sí? Pero son un grupo criminal que, como todos conocemos y como se ha dicho repetidamente, está en el mismo marco de los diferentes grupos, y es que los factores económicos son los que determinan su accionar. Mire, usted nos dice que no se han parado los contactos, que siguen en permanente tipo de comunicación a través de diferentes maneras, pero ¿alguna gestión directa se está haciendo en estos momentos, señor Jiménez, para que paren este plan pistola? Porque usted dice, nosotros desde febrero nos estamos sentando, obviamente lo que ellos expresan cuando conversamos es muy distinto a lo que están haciendo ahora, pero en este momento, ¿hay algún tipo de gestión directa para que se pare el asesinato de policías? Estamos haciendo esas gestiones, pero también debemos reconocer que la acritud de la situación lleva a una acción contundente del Estado, que el Ministerio de Defensa está liderando conjuntamente con su comandante en jefe, que es el presidente de la República, y esa será la dinámica que quisiéramos fuera superada por decisión y voluntad de ellos. Señor Jiménez, usted lo dijo, el Clan del Golfo es una empresa criminal dedicada a diferentes actividades delictivas. ¿Para qué? Pues para ganar plata realmente. No estamos hablando de un grupo con alguna reivindicación política, no estamos hablando de lo que fueron las FARC que querían llegar al poder a través de las armas. Estamos hablando de un grupo que quiere plata y que lo que hace es generar narcotráfico en el país, dentro y fuera de él. Con esto, ¿sí vale la pena sentarse a hacer esos diálogos sociojurídicos? Porque hoy estamos teniendo pues un sicariato constante contra miembros del Ejército y de la Policía Nacional. Me pregunto, ¿estas conversaciones ustedes con lo que está pasando hoy, sí valen la pena? Todas las conversaciones que faciliten bloquear el asesinato de colombianos, que impidan que Colombia siga profundizando el camino de la violencia, son importantes y valen la pena, es la perspectiva que nosotros tenemos. Ahora bien, no hay una solución mágica, ¿sí? Es un proceso muy complejo, muy difícil, ¿sí? Y toca persistir en buscar soluciones que le disminuyan los elementos de crueldad y los elementos de criminalidad de la sociedad colombiana hacia el futuro. Claro, señor Jiménez, cuando yo le preguntaba qué era el Clan del Golfo y usted hacía toda la inscripción, usted mencionaba que tiene tintes transnacionales, y en esa misma línea el propio presidente Gustavo Petro señalaba de una supuesta junta en Dubái. ¿Eso qué es? ¿Qué es esa supuesta junta en Dubái de una transnacional a la que pertenece el Clan del Golfo, que pues sí, muchos colombianos estamos confundidos con las dimensiones de esta organización criminal? La criminalidad hoy a nivel global es un fenómeno que atañe a muchos países de distintas regiones. En Dubái se ha informado que hay un grupo de personas de distintas nacionalidades que están articuladas a negocios de narcotráfico, a negocios de oro ilegal, y que ejercen actividades criminales en distintas regiones. Para nadie es un secreto que la mayor amenaza que hoy tienen los sistemas democráticos están dados por el crimen transnacional, y de eso hay buena muestra en la región de América, donde tenemos una criminalidad articulada al comercio de armas, articulada al comercio de drogas, al comercio
de productos ilegales, a la captura de las rentas legales del Estado, pero también al control de poblaciones enteras o de geografías donde hay poblaciones que han sido sometidas por ellos y en donde hay economías que persisten en la ilegalidad, no solamente de la coca, sino de otro tipo de productos. Señor Jiménez, ¿cuáles son, es decir, hay distintas órdenes internacionales para perseguir o capturar a miembros del Clan del Golfo, y en caso de que así sea, ¿en qué estado están esas órdenes? Es decir, usted nos dice, ¿es algo internacional? ¿Están suspendidas? ¿En qué estado están? No, en el caso del Clan del Golfo todas las órdenes están operando. Con el Clan del Golfo no ha habido ningún proceso de suspensión de órdenes de captura para desarrollar mesas de negociación que impliquen modificar órdenes internacionales. En su momento hubo un reconocimiento para un grupo de 6 personas que pudieran acudir a una mesa, pero eso se suspendió en el mes de diciembre por el tema de la dificultad con las órdenes de captura con fines de extradición, y la Fiscalía ha sido clara en que esas órdenes con fines de extradición y el propio presidente no van a avanzar hasta que no se cumpla con la ley, que dice que en la medida en que haya grandes avances se podrían suspender, pero no es esa la condición que tenemos. Bajo ese entendido, señor Jiménez, ¿quiénes son los que tienen orden de captura? ¿Quiénes tienen orden de captura vigente del Clan del Golfo en este momento? No, son muchas personas, pero en este momento con fines de extradición tienen los 3 primeros jefes de ellos, de los cuales el señor de Moya murió en un combate hace poco, Córdoba, y hay 2 personas más que son quienes son conocidos como Gonzalito y Javier, quienes tienen orden de captura con fines de extradición. Señor Jiménez, los acercamientos que usted ha tenido con el Clan del Golfo, ¿en algún momento tuvo conversaciones con este señor Chirimoya, alias Chirimoya? Él participó de una de las conversaciones en el mes de febrero. O sea que él venía, digamos, acercándose al gobierno en esto, hacía parte de ese equipo, digamos, de esos líderes del Clan del Golfo con los cuales el gobierno venía hablando. No, el Clan del Golfo tenía unas personas que son su Estado Mayor, y de esas personas participaron en algunos de los acercamientos. Uno de ellos fue este señor, pero no son mesas, porque no hemos establecido una mesa, no son procesos continuos, sino son contactos y reuniones iniciales con el propósito de encontrar un camino. Quiero, señor, de una de esas reuniones. Claro, quiero, señor Jiménez, terminar esta entrevista agradeciéndole de verdad su tiempo, porque creo que ha sido muy ilustrativo todo lo que nos ha dicho sobre lo que está pasando con esa organización criminal, los acercamientos y pues en lo que están con este plan Pistola. Y es que me quiero salir del Clan del Golfo y hacerle una pregunta más amplia, porque falta un año para que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro y ninguno de los procesos de paz ha dado resultado. Se esperaba, y yo creo que muchos, y me imagino que seguramente usted también, se esperaba que que es el primer gobierno de izquierda que llega al poder en Colombia, pues tuviera muchos éxitos en asuntos de paz, sobre todo cuando se reivindica constantemente al M-19, que tuvo un proceso de paz exitoso en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué no ha podido ser exitoso en ninguno de esos procesos el gobierno actual? No, yo creo que al contrario de lo que usted está diciendo, hay procesos exitosos. En Nariño, por ejemplo, Comuneros del Sur ha avanzado en la destrucción de parte de su armamento. En el caso del grupo que está presente en el Putumayo y también en Nariño, que es el grupo de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, es un grupo que se desprendió de la Segunda Marquetalia. También han avanzado en unos acuerdos que involucran la reducción de 10.000 hectáreas de coca. Hay unos propósitos de fin del conflicto con ese grupo armado o de su violencia y de su existencia como grupo armado. Hay unas conversaciones bastante avanzadas con las autodefensas conquistadoras de la Sierra, que es el nombre del grupo que ejerce violencia en esa región del país. Y igualmente
con el Frente 33 y el Catatumbo hay unos avances significativos. Ha habido unos incidentes como muy graves y muy dolorosos, como el caso ocurrido en el Guaviare con la muerte de los soldados el fin de semana anterior, pero esas mesas se mantienen activas y trabajando. Ahora bien, las dinámicas de las violencias que hoy tenemos, las características de esas violencias no son asociables a las que teníamos hasta el 2016 y plantean unos desafíos enormes para el Estado colombiano en materia de control del territorio, de ejercicio eficiente por parte de la institucionalidad pública y de persistencia en una lógica de cristalizar la idea de construir Estado social de derecho en regiones donde nunca lo hemos tenido. Por tanto, a nosotros nos corresponde, no a nosotros como personas, sino como sociedad, encontrar los caminos de solución y superación de esas violencias, y en eso se están dando, pero no es tan negativo como tú lo planteas. Yo creo que hay diferencias entonces, doctor Jiménez, sobre el tema, porque hay quienes consideramos que esos son pues triunfos residuales de lo que es el conflicto armado en el país, porque el Clan del Golfo y el ELN siguen siendo grupos con dimensión nacional y siguen siendo grupos muy poderosos, y por eso creo que hay quienes esperábamos que este gobierno lograra avances mucho mayores en esos procesos, y nos preguntamos cuál será la razón, qué es lo que será, que la violencia es estructural en Colombia y nadie va a poder acabarla, no importa qué tipo de gobierno sea. Es lo que, pues, el interrogante que nos queda incluso 3 años después. No, yo creo que sí hay evidencia de unos problemas estructurales que tiene la sociedad colombiana en términos de debilidad de su estructura institucional y de su presencia en muchas regiones, en muchos casos de incapacidad de producir resultados eficientes, pero son problemas que tienen que ver con las formas mismas de cómo tenemos construido nuestro Estado. Pero el tema de la violencia es un tema que debe ser superado y en el cual estos grupos está clarísimo hoy que tienen una característica común, y es que lo que los mueve no es la confrontación con el Estado, sino la disputa entre ellos por las economías ilícitas. Y esa disputa y esa economía ilícita, que es lo que mueve esos procesos, tenemos que encontrarles caminos de solución por la vía dialogada o por la vía de la acción institucional. Pues es el coordinador de diálogos del Gobierno Nacional con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez, quien nos atiende en el marco pues de este drama que se está viviendo a nivel nacional por cuenta del Plan Pistola que está ejecutando esa organización criminal. Señor Jiménez, como se lo dije, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí a los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias a ustedes y toda la solidaridad con las familiares de los policías y de los soldados víctimas, así como de los líderes sociales que han sido asesinados por